Bueno, para quien busca entender los engranajes ocultos del mundo, la inmersión profunda de hoy tiene una misión que roza, pues lo extraordinario, diría yo. Totalmente. Es un viaje fascinante. Sí, porque el objetivo es tomar algo que la inmensa mayoría de la gente asocia con, no sé, las tardes más grises y monótonas de las clases de matemáticas en el instituto y transformarlo en un viaje alucinante. Un viaje a través de dimensiones que no podemos ver a simple vista. Que suena a ciencia ficción, claro. Madre mía, es que parece el argumento de una novela, pero todo lo que vamos a tratar hoy es ciencia matemática pura y dura. Y a ver, para lograr esta transformación tenemos dos fuentes sobre la mesa con enfoques radicalmente distintos. Sí, dos visiones muy complementarias. Eso es. Por un lado, tenemos un documento bastante informal, muy intuitivo y construido sobre metáforas visuales que se conoce simplemente como texto pegado. Este texto narra la evolución de un concepto matemático, casi como si fuera un misterio policíaco por resolver. Y por otro lado, para darle todo el soporte estructural a esa intuición, contamos con un artículo académico. Exacto. Un artículo sumamente riguroso titulado The Factorial as a Cubic Norm Orbit, que es obra del matemático Alfredo Acosta Padilla. Y bueno, la meta fundamental de este análisis, para nuestra audiencia, es descubrir que detrás de las multiplicaciones básicas y repetitivas que se memorizan en la infancia, opera en silencio una estructura geométrica masiva e invisible. Una arquitectura enorme, ¿sí? Vale, vamos a desgranar esto. Para establecer un punto de partida, pensemos en la versión escolar del factorial. En la pizarra aparece un número 5 seguido de un signo de exclamación. 5 factorial. La pesadilla de muchos. Ya te digo. La instrucción mecánica es, pues, multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, obteniendo 120. La justificación práctica que siempre se da en las aulas es que esto calcula de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 5 elementos. Como 5 personas haciendo cola para comprar el pan. Exacto. Se obtiene esa cifra, se utiliza para aprobar el examen de combinatoria básica y el sistema educativo avanza hacia el siguiente tema, sin mirar atrás. Y es vital detenerse en esa imagen de la pizarra, porque representa justo lo que el texto informal califica de manera muy acertada como la versión pobre del factorial. La versión pobre. Claro, es una definición estrictamente utilitaria, o sea, funciona perfectamente para contar permutaciones y resolver problemas de probabilidad elementales. De hecho, la comprensión global del factorial se estanca ahí. Se ve como un simple contador, una herramienta para organizar elementos finitos. Una calculadora y ya está. Exacto. Sin embargo, aceptar esa definición escolar como la verdad absoluta es una simplificación tan drástica que borra del mapa la verdadera naturaleza del objeto que se está manipulando. Para dar el salto hacia el cambio de paradigma que proponen las fuentes, primero hay que observar que esa simple cadena de multiplicaciones genera comportamientos anómalos. Fracturas en la lógica. Fracturas en la lógica aritmética básica, que de hecho llevan siglos desconcertando a la comunidad matemática. Es que fíjate, leyendo el primer documento, el asombro es inevitable al ver esas fracturas, porque parece inconcebible que estemos hablando de la misma operación aburrida del instituto. El texto relata misterios en torno al factorial que permanecen completamente abiertos a día de hoy. Misterio sin resolver, ¿sí? Hay un ejemplo en particular que me llama muchísimo la atención, algo relacionado con el problema de Brocard. Plantea una ecuación que parece inofensiva. A ver, se toma un número factorial, se le suma exactamente 1 y el resultado debe ser un cuadrado perfecto. Es decir, un número que resulta de multiplicar otro número entero por sí mismo. Eso es. Y claro, la intuición diría que al haber infinitos números, pues debería haber muchísimas soluciones, ¿no? Debería. Pues resulta que en toda la historia documentada de las matemáticas, solo se han encontrado 3 casos donde esto encaja. Solo 3 números en todo el universo conocido cumplen esta regla geométrica tan simple. Y nadie tiene la certeza de si existe un cuarto. Lo fascinante aquí es que este tipo de anomalías no deben interpretarse como meras curiosidades numéricas, o como simples trucos para animar una clase de álgebra. No son un juego de magia. Para nada. El hecho de que un factorial más 1 dé como resultado un cuadrado perfecto en solo 3 ocasiones conocidas es un indicio estructural profundísimo. Son pistas que exigen aplicar el pensamiento crítico. Nos obligan a plantearnos cosas. Nos obligan a plantearnos por qué una operación aritmética que, a simple vista, consiste simplemente en ir acumulando multiplicaciones de forma predecible y lineal, de repente genera patrones de escasez tan selectivos y extremos.
Claro, ¿es que no tiene sentido? Una simple multiplicación no debería comportarse de una manera tan rígida si no estuviera gobernada por reglas ocultas mucho más restrictivas. Y ese comportamiento restrictivo se vuelve aún más evidente cuando el texto informal introduce la relación del factorial con los números primos. Uf, ese es otro punto clave del texto que resulta muy difícil de asimilar con la aritmética tradicional. Se menciona una especie de, lo llaman magia, en la forma en que el factorial interactúa con los números primos frente a los números compuestos. Una distinción clarísima. Sí, sí. Según el documento, si se multiplicaran todos los números que preceden a un número primo y luego se analiza ese resultado gigantesco a través de una operación llamada módulo de ese mismo número primo, ocurre una alineación perfecta. ¿Una sincronización? Algo que el texto describe casi como un reconocimiento mutuo. Y sin embargo, si se intenta el mismo proceso con un número que no es primo, esa alineación jamás sucede. La operación parece distinguir la naturaleza íntima del número. Pero, a ver, para no perder a nadie con la terminología, ¿qué significa exactamente mirar este resultado enorme en módulo de un primo? Es una excelente pregunta para aterrizar el concepto. A ver, la aritmética modular se puede entender fácilmente pensando en un reloj de agujas. Un reloj funciona en módulo 12. Vale. Si son las 10 de la mañana y pasan 5 horas, no decimos que son las 15. Decimos que son las 3 de la tarde. Números anteriores a un primo que llamaremos P y mirarle en módulo P se refiere a dividir ese factorial gigante entre el número primo y observar únicamente el resto que sobra. Solo lo que sobra de la división. Eso es. Lo que este teorema matemático demuestra, que por cierto se conoce como el teorema de Wilson, es que si el número es primo, ese resto siempre es exactamente uno menos que el primo. Siempre. Siempre. Es una sincronización matemática impecable. Si el número es compuesto, el resto es cero o un caos absoluto. El factorial, al ir acumulando factores, de alguna manera siente la estructura indivisible del número primo y produce un encaje perfecto en este sistema de reloj. Increíble. Esto nos grita que la aritmética de primer grado no es suficiente para explicar el fenómeno. Necesitamos un modelo que contemple posiciones, ciclos y estructuras dinámicas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para responder a esa necesidad de un modelo nuevo, el documento informal lanza lo que describe como un bombazo en lenguaje visual. Un cambio de perspectiva total. Total. Propone abandonar por completo la idea del factorial como una ristra de números estáticos escritos en un papel. Pide que se conceptualice como un viaje físico, una trayectoria. Plantea la imagen de un punto que no se mueve por una línea recta unidimensional, sino que viaja a través de un espacio completo de 3 dimensiones. Un espacio volumétrico. Y la propuesta es que cada vez que el valor avanza un paso, por ejemplo de 4 factorial a 5 factorial, el universo matemático le aplica a ese punto una transformación física muy concreta. Lo estira, lo rota y lo retuerce. Exactamente. En ese espacio tridimensional. El argumento central es que el factorial no es el viaje en sí, sino el volumen total que esa estructura espacial ocupa después de haber sufrido todas esas deformaciones. Es una imagen potentísima. Lo es, pero confieso que el salto de multiplicar números a estirar volúmenes en habitaciones tridimensionales cuesta un poco de asimilar. ¿Cómo funciona exactamente esta metáfora? El poder de esa metáfora visual reside en que prepara la mente para entender sistemas dinámicos discretos. Imaginemos efectivamente ese espacio tridimensional como una gran cuadrícula infinita. El punto inicial tiene un volumen base. Un cubito pequeño, digamos. Exacto. Al pasar del paso 1 al paso 2, una fuerza geométrica coge ese volumen y lo deforma. Puede alargarlo en una dirección y comprimirlo en otra a la vez que lo gira. Al pasar al paso 3, se aplica una nueva deformación sobre el resultado anterior. Y así sucesivamente. Vale, lo voy viendo. El número que arroja la calculadora, ese 120 para el 5 factorial, representa la medida final, el tamaño exacto de esa distorsión acumulada tras 5 pasos. Y cuando conceptualizamos esto, los misterios sin resolver que comentábamos al principio cambian de aspecto completamente. Claro, ya no son solo números. El problema de los cuadrados perfectos ya no es una rareza numérica. Se convierte en una pregunta sobre en qué coordenadas exactas de este viaje espacial la forma resultante encaja perfectamente con la geometría de un cuadrado. El misterio se traslada de la aritmética a la topología.
¡Madre mía! El número unidimensional de la calculadora es literalmente la sombra proyectada por una estructura tridimensional que se retuerce en la oscuridad. Pensar en el factorial que todos conocemos como una simple sombra proyectada en el suelo por un objeto tridimensional inmenso que vuela por encima de nuestras cabezas, lo cambia todo. Entender un vuelo observando solo una mancha plana es imposible. Es quedarse en la superficie. Pero, claro, una metáfora visual, por muy poética e ilustrativa que sea, necesita un soporte real para no quedarse en pura filosofía. Y aquí es donde entra en juego la segunda fuente, el artículo de Alfredo Acosta Padilla. ¿Cómo demuestra un matemático que esta sombra tridimensional existe de verdad y no requiere inventarse infinitas dimensiones o matemáticas especulativas? La aportación brillante de Factorial as a Cubic Norm Orbit es precisamente construir la arquitectura formal que hace real esa metáfora visual. Alfredo Acosta Padilla no especula, modela esta historia geométrica dentro de un entorno racional y demostrable. Con números reales. Bueno, el gran mérito es que lo hace en un espacio tridimensional finito y discreto, lo que en matemáticas se conoce como el espacio z al cubo. Z al cubo. Básicamente una cuadrícula tridimensional donde solo existen coordenadas de números enteros, sin fracciones ni decimales entre medias. Para que el viaje del punto ocurra, el autor demuestra que se necesita un campo de juego con reglas físicas muy específicas, un campo cúbico. Un campo cúbico. Este campo nace de una ecuación fundamental que es alfa al cubo menos alfa menos 1 igual a 0. Y esta ecuación genera un espacio que tiene un rasgo matemático llamado discriminante, que en este caso tiene un valor exacto de menos 23. Un momento, a ver, frena ahí. Para alguien que no ha pisado un aula de matemáticas avanzadas desde el instituto y que nos está escuchando intentar visualizar este universo, ¿qué significa un discriminante de menos 23? Porque la palabra discriminante suena a la fórmula de las ecuaciones de segundo grado de toda la vida. A la fórmula escolar. Sí, pero aplicada a la geometría del espacio, ¿qué papel juega un valor negativo en este contexto? Es una analogía perfecta recordar las ecuaciones de segundo grado. Fíjate, en aquellas fórmulas escolares, si el discriminante era negativo, significaba que no había una solución real, simple. La gráfica no cruzaba la línea horizontal, sino que flotaba por encima, entrando en el terreno de los números complejos. Ah, claro, las raíces negativas. Exacto. Pues en el contexto de este artículo y de este campo cúbico, el discriminante de menos 23 actúa como el ARN geométrico del espacio tridimensional. Al ser negativo, está dictando una regla física estricta para nuestro viaje. ¿Qué regla? Garantiza que al aplicar las transformaciones, el espacio no solo se estira de forma indefinida en líneas rectas, sino que experimenta forzosamente una rotación. Un componente de giro, obliga al punto a orbitar, A dar vueltas. a retorcerse combinando direcciones reales y complejas en lugar de simplemente dispararse hacia el infinito en línea recta. Es la gravedad específica de este universo matemático. Vale, entiendo. La ecuación y ese discriminante negativo son las leyes de la física que obligan a nuestro punto a retorcerse y orbitar en esta cuadrícula tridimensional de números enteros. Eso es. Pero la acción de moverse, el equivalente a ir multiplicando los números paso a paso, el artículo menciona que se realiza mediante matrices. Y yo recuerdo las matrices como esos bloques cuadrados llenos de números entre paréntesis que se sumaban y multiplicaban en clase de forma súper tediosa. Sí, muchos lo recuerdan así. ¿Cómo exactamente un bloque de números enteros se convierte en la fuerza que estira el espacio y acaba dando como resultado el 120 del que hablábamos al principio? Si conectamos esto con la perspectiva general, las matrices son precisamente los motores del movimiento en este espacio tridimensional. Acosta Padilla utiliza matrices de 3×3 repletas únicamente de números enteros para representar matemáticamente esos giros y estiramientos. Las matrices son la fuerza. Cada paso del viaje, cada incremento numérico, equivale a aplicar una de estas matrices al espacio. Y la clave maestra, el detalle técnico que unifica todo, está en el determinante de estas matrices. El determinante. El determinante es una operación que se le hace a la matriz y que, en términos físicos, mide exactamente el factor de escala del volumen. Te dice cuánto se ha ampliado o encogido el espacio tras aplicar la matriz. Vale. Y el autor demuestra que en el paso k del viaje, el determinante de la matriz correspondiente es siempre igual a k al cubo menos k más 1. O sea, a ver si lo entiendo.
Si la órbita va por el paso 4, la matriz que actúa en ese momento tiene un determinante que se calcula haciendo 4 al cubo menos 4 más 1. Exacto. Y eso nos da el volumen exacto que se estira en ese instante. Y si imaginamos que la trayectoria completa es la suma de todas esas deformaciones, al multiplicar el cambio de volumen del paso 1 por el del paso 2, por el del paso 3 y así sucesivamente, el volumen final acumulado en este espacio de 3 dimensiones gobernado por el discriminante negativo es el factorial. Es el factorial. El número escolar es literalmente el tamaño físico de la órbita. Exactamente. El factorial abandona su identidad de simple contador aritmético y emerge, de manera matemáticamente rigurosa, como la norma. La norma es la medida, el tamaño total o la distancia acumulada de un punto que está orbitando dentro de este retículo tridimensional bajo las reglas del campo cúbico. ¡Qué barbaridad! Acosta-Padilla logra convertir una función escalar monótona en el resultado observable de un sistema dinámico operando en un mundo tridimensional. Pasamos de contar combinaciones con los dedos a medir la mecánica orbital de un universo matemático discreto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque la imagen mental es espectacular. Pasar de contar a medir mecánicas orbitales es un salto tremendo. Pero es probable que alguien se pregunte por qué le importa esto a la comunidad académica. Es una duda muy lógica. Claro, al final del día, el factorial de 5 va a seguir siendo 120 y se va a seguir usando igual para resolver problemas de probabilidad. Más allá de aportar una arquitectura geométrica bellísima a un concepto plano, ¿cambia esta órbita tridimensional la manera en la que los matemáticos resuelven problemas o entienden los números? Cambia radicalmente la forma de abordar problemas históricos y por eso el artículo dedica su tramo final a detallar sus consecuencias aritméticas. Cuando cambias el prisma geométrico, los problemas numéricos tradicionales revelan soluciones estructurales. Danos un ejemplo. Un ejemplo clarísimo es el estudio de los divisores primos en un factorial. Históricamente se ha utilizado una fórmula muy conocida, la fórmula de Legendre, para calcular cuántas veces un número primo concreto divide a un factorial gigante. El método tradicional es un conteo exhaustivo y bastante árido de múltiplos y potencias. Sumar y multiplicar a lo bruto. Sí, a lo bruto. Sin embargo, bajo el nuevo modelo tridimensional de Acosta-Padilla, este conteo se transforma. Los divisores primos ya no se buscan contando, se observan como elementos ocultos en lo que se denomina la factorización ideal de la órbita en el espacio. Para visualizar esto sin jerga puramente académica, ¿qué implica hacer una factorización ideal de esta órbita espacial? Porque la factorización de toda la vida es coger el 12 y romperlo en 2 por 2 por 3. ¿Cómo se factoriza una órbita tridimensional para encontrar números primos? La mejor manera de imaginar la factorización ideal en este contexto es dejar de ver a los números primos como fragmentos que componen un número y empezar a verlos como hitos físicos en el terreno del espacio z al cubo. ¿Como lugares geográficos? Eso es. En este universo tridimensional discreto, los números primos actúan como coordenadas estructurales, como nudos en la cuadrícula geométrica. A medida que el punto orbita, estirándose y retorciéndose guiado por las matrices, su trayectoria atraviesa o se alinea con estas coordenadas estructurales. Se cruza con los primos. La factorización ideal permite a los matemáticos rastrear el camino de la órbita y leer los números primos directamente de la topología del viaje. Los primos son características geométricas de la trayectoria, incrustadas en el propio diseño del espacio cúbico. Fascinante. No es necesario desmenuzar el número final mediante divisiones laboriosas, porque la propia forma de la órbita revela qué nodos primos ha ido cruzando a lo largo del camino. Es como si, en lugar de pesar un bloque de hormigón y hacer cálculos químicos larguísimos para deducir qué materiales lo componen, tuvieras los planos del edificio. Exactamente. Y pudieras ver exactamente dónde se ha colocado cada viga de acero. Es un nivel de comprensión estructural totalmente distinto. Y el artículo menciona una consecuencia aritmética más, referente a la velocidad a la que crecen estos números. Ah, claro, porque poner el factorial de 100 en una calculadora común suele devolver un error o un número en notación científica inabarcable. El crecimiento es una auténtica explosión. Y el tratamiento de ese crecimiento explosivo es otra de las grandes victorias de este modelo. Clásicamente, las matemáticas utilizan herramientas como la fórmula asintótica de Stirling para aproximar este crecimiento.
Esta fórmula establece que el logaritmo del factorial crece en una proporción similar a n multiplicado por el logaritmo de n menos n. Una aproximación técnica. Es una forma analítica de domesticar un volumen numérico salvaje. Lo que Acosta Padilla demuestra es que esta fórmula asintótica, este crecimiento astronómico, no es un fenómeno aleatorio derivado de multiplicar factores cada vez más grandes de forma bruta. Ah, ¿no? No. El crecimiento asintótico está dictaminado desde el primer paso por las reglas geométricas del campo cúbico y su discriminante. La forma en que las matrices expanden el volumen en ese espacio discreto genera de forma natural e ineludible ese patrón exacto de crecimiento. La explosión numérica es la consecuencia geométrica obligatoria de retorcer el espacio bajo las leyes de la ecuación alfa al cubo menos alfa menos 1. Es decir, que el crecimiento salvaje del factorial ya venía programado en el ADN geométrico de esa modesta ecuación de tercer grado. Llegados a este punto, yo creo que la perspectiva original queda completamente pulverizada. Ya no hay vuelta atrás a la pizarra. Para nada. Hemos comenzado la inmersión recordando la imagen de unos estudiantes intentando calcular combinaciones de 5 elementos en una pizarra plana. Un concepto mecánico, unidimensional y cerrado. Y tras cruzar los textos de hoy, nos encontramos con que ese mismo cálculo rutinario es en realidad la superficie, la fina sombra proyectada por un viaje tridimensional. Un viaje bellísimo, además. Un punto orbitando en un universo discreto, deformado por matrices matemáticas de volumen, regido por un discriminante negativo que dicta sus giros, y cuya trayectoria esconde coordenadas estructurales que dictan la posición de los números primos. Detrás de ese inofensivo signo de exclamación en las calculadoras, opera una maquinaria geométrica colosal que la mente humana apenas está empezando a visualizar. Esto plantea una pregunta importante y necesaria para cualquier persona con un genuino interés por el conocimiento. Si se ha podido demostrar de forma rigurosa que una operación tan básica, fundacional y aparentemente transparente como el factorial es, en el fondo, la proyección unidimensional de un intrincado viaje tridimensional repleto de estiramientos, giros y normas espaciales, Sí. ¿qué otras arquitecturas multidimensionales inmensas e invisibles están operando ahora mismo, en absoluto secreto, detrás de herramientas tan elementales como las sumas, las divisiones o las simples fracciones que estructuran nuestro entendimiento de la realidad cotidiana? Dejar que esa idea resuene cambia por completo la forma de mirar, no sé, hasta un simple recibo de la compra. Imaginar que detrás de cada suma rutinaria podría estar desplegándose una danza invisible en múltiples dimensiones es, sin duda, una reflexión fascinante para terminar. Para quienes buscan ir siempre un paso más allá de la superficie, la inmersión de hoy demuestra que el asombro no requiere de galaxias lejanas. A veces, los misterios más grandes del universo están agazapados dentro de las multiplicaciones más simples. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.